Me enamoré de mi jefe, y él de mí, pero su familia se opone a nuestra relación. Nunca pensé que el amor pudiera convertirse en un problema tan grande. Yo solo quería trabajar, salir adelante y demostrarme a mí misma que podía valer por lo que hacía, no por a quien conocía. Cuando entré a la empresa, él era mi jefe directo. Inteligente, respetado y con una presencia que imponía sin necesidad de levantar la voz. Desde el primer día dejó claro que el trabajo era prioridad, y eso me hizo admirarlo aún más. Al principio nuestra relación fue estrictamente profesional. Reuniones, correos, jornadas largas y silencios compartidos frente a la computadora. Pero con el tiempo, esos silencios comenzaron a sentirse distintos. Empezó a preguntarme cómo estaba, a interesarse por mi vida fuera de la oficina. Yo intentaba mantener distancia, recordándome que él era mi jefe y que ese límite no debía cruzarse. Aún así, mi corazón no parecía escuchar razones. Una noche, después de quedarnos trabajando hasta tarde, todo cambió. Hablamos de nuestros miedos, de las decisiones que nos habían llevado hasta ahí. Fue una conversación honesta, sin máscaras. Ahí entendí que lo que sentía no era unilateral. Él también luchaba contra lo mismo, contra un sentimiento que sabía que podía traerle problemas, especialmente con su familia, una familia poderosa y muy cerrada a lo que ellos consideraban adecuado. Cuando finalmente aceptamos lo que sentíamos, lo hicimos en silencio, casi con miedo. Nadie en la empresa sabía nada. Para el mundo seguíamos siendo jefe y empleada. Pero a solas éramos dos personas, intentando amar sin destruir todo a nuestro alrededor. Yo no sabía aún que el mayor obstáculo no sería el trabajo, sino su familia, que jamás estuvo dispuesta a aceptarme. Con el paso de los días, la tensión entre nosotros dejó de ser algo que pudiera ignorarse. Cada vez que coincidíamos en la oficina, sentía cómo el ambiente cambiaba. Bastaba una mirada o un gesto mínimo para que mi corazón se acelerara. Yo intentaba mantener la distancia, recordándome que era mi jefe y que ese sentimiento podía traerme problemas. Pero él tampoco parecía indiferente. Empezó a buscar excusas para hablar conmigo a solas, para preguntarme cosas que iban más allá del trabajo. Una tarde, después de una jornada especialmente pesada, se quedó conmigo hasta tarde en la oficina. El silencio era incómodo, pero también cargado de emociones que ya no sabíamos ocultar. Fue entonces cuando me confesó que llevaba tiempo sintiendo lo mismo que yo, pero que había luchado contra eso por miedo a las consecuencias. Escuchar esas palabras me llenó de felicidad y de miedo al mismo tiempo. Yo sabía que su familia era poderosa, influyente y muy estricta con sus expectativas. Aún así, decidimos intentarlo en secreto. Comenzamos una relación discreta, hecha de mensajes ocultos, encuentros rápidos y sonrisas que solo nosotros entendíamos. Por primera vez en mucho tiempo me sentía querida y valorada. Sin embargo, esa felicidad venía acompañada de una sombra constante, su familia. Él me advirtió que no sería fácil, que ellos jamás aceptarían a alguien como yo, alguien sin su apellido ni su estatus. Intenté convencerme de que el amor era suficiente, de que mientras estuviéramos juntos podríamos con todo, pero en el fondo sabía que aquello era solo el comienzo de una lucha mucho más grande, una que pondría a prueba mis sentimientos, mi dignidad y mi fortaleza. La oposición de su familia no quedó solo en palabras. A partir de ese momento, todo empezó a complicarse de verdad. Comentarios indirectos, llamadas constantes, visitas inesperadas a la oficina. Su madre aparecía con excusas poco creíbles solo para verme y medir cada uno de mis gestos, como si buscara confirmar que yo no era suficiente para su hijo. Sus hermanos dejaban caer bromas, incómodas sobre relaciones pasajeras, o errores que se cometen cuando uno se deja llevar por el trabajo. Yo sonreía, pero por dentro me sentía cada vez más pequeña. Él intentaba protegerme, aunque también estaba dividido. Lo notaba cansado, tenso, como si cargara con una culpa que no le correspondía. A veces discutíamos por cosas mínimas, porque el peso de la presión externa se filtraba entre nosotros. Yo le decía que no quería ser un problema en su vida, que no debía pelearse con su familia por mí. Él me respondía que el problema no era yo, sino su incapacidad para hacerles entender que me amaba. Un día escuché algo que me rompió por dentro. Sin querer, oí a uno de sus familiares decir que yo solo estaba con él por interés, que buscaba estabilidad y dinero. Esa acusación me dolió más de lo que esperaba. Yo había construido mi vida antes de conocerlo, y no necesitaba nada de él más que su amor. Esa noche lloré como nunca y pensé seriamente en irme, en terminar todo para evitarle más conflictos. Cuando se lo dije, él me tomó de las manos y me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Me dijo que estaba cansado de vivir para complacer a otros, que por primera vez quería elegir por sí mismo. Sus palabras me dieron esperanza, pero también miedo. Sabía que tomar esa decisión tendría consecuencias, y que lo peor aún estaba por venir.
La oposición de su familia empezó a sentirse cada vez más pesada. Ya no eran solo comentarios sutiles o miradas incómodas, ahora eran advertencias directas. Le decían que estaba arruinando su futuro, que yo no era adecuada para alguien de su posición, que su apellido merecía a alguien mejor. Yo escuchaba todo desde la distancia, fingiendo que no me afectaba, pero por dentro me estaba rompiendo. Empecé a cuestionarme si de verdad valía la pena luchar contra todo eso. Él intentó protegerme, poner límites, pero cada discusión con su familia lo dejaba más cansado. Había días en los que lo notaba distante, no porque dejara de amarme, sino porque estaba agotado de pelear con todos. Yo también empecé a sentir miedo. Miedo de convertirme en una carga para su vida. Miedo de que algún día eligiera la tranquilidad que su familia le ofrecía en lugar de mí. La presión llegó a su punto más alto cuando su familia le puso una condición clara. O seguía conmigo o perdía su apoyo, su herencia y parte del control sobre la empresa familiar. Esa noche me lo confesó todo con la voz quebrada. Nunca lo había visto tan vulnerable. Me dijo que me amaba, pero que sentía que estaba en una guerra constante. Yo lo abracé, aunque por dentro sabía que algo estaba a punto de romperse. Por primera vez pensé seriamente en alejarme por su bien, no porque dejara de amarlo, sino porque amarlo significaba, tal vez, saber soltar. Pasé noches enteras llorando en silencio, preguntándome si el amor realmente era suficiente cuando todo el mundo parecía estar en contra. Y justo cuando creí que la decisión estaba tomada, ocurrió algo que cambió por completo el rumbo de nuestra historia. El momento decisivo llegó cuando entendí que ya no podía seguir viviendo a medias. Durante demasiado tiempo permití que otros decidieran por nosotros, que el miedo y las apariencias marcaran el rumbo de nuestra relación. Él también estaba cansado. Su familia le exigía que eligiera entre su apellido y su corazón, y por primera vez vi en sus ojos una determinación distinta, más firme que nunca. Frente a todos, en una reunión familiar que parecía un juicio, él habló con una claridad que me estremeció. Dijo que me amaba, que no era un error ni un capricho, y que su vida no podía seguir siendo una negociación constante. Hubo silencios tensos, miradas duras y palabras que dolieron, pero ya no retrocedimos. Yo también hablé. Defendí lo que éramos y dejé claro que no buscaba su dinero ni su apellido. Solo respeto y amor. Las consecuencias no fueron fáciles. Hubo distancias, puertas que se cerraron y personas que decidieron apartarse. Pero también hubo algo nuevo: libertad. Dejamos la empresa atrás, empezamos de nuevo desde cero, como dos personas iguales, sin jerarquías ni cadenas. Por primera vez nuestra relación no estaba escondida ni condicionada. Hoy miro atrás y sé que el amor no siempre gana de la forma que uno imagina, pero cuando es verdadero, transforma. Perdimos comodidades, sí, pero ganamos paz. Aprendí que no hay cargo, apellido ni aprobación externa que valga más que elegirte a ti misma. Y él aprendió que amar también es tener el valor de romper con lo que te enseñaron.